con paradigmas y lo terminamos ya mañana. Y mañana también vamos a dar la consigna para el trabajo final, vamos a hablar un poco de eso y de las consultas y demás. Así que bueno, arrancamos entonces con la presentación. También estaría bueno que participen, ver cuáles son los conocimientos previos que tienen sobre etnografía, y bueno, que vayan parando, preguntando, interactuando. Quizás también hagamos algún trabajo grupal, como para acostumbrarnos a esto de estar en grupo, así random, como hicimos el otro día. Así que bueno, yo estoy con una máquina, estuve 2 días sin computadora, sin poder hacer nada, recién anoche conseguí una máquina nueva, que es otro sistema operativo porque es Mac, así que me estoy ambientando todavía. Así que bueno, vamos a ver ahora para presentar. Ya estuvimos probando que funciona, pero bueno, a ver, compartir. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, etnografía. Vamos a ver qué conocimientos tenemos sobre esta palabra, qué nos sugiere, seguramente algo habrán visto en la carrera. La imagen que está de fondo es un recorte de un mural de Diego Rivera, que está en el Palacio de Chapultepec, en el Castillo de Chapultepec, en México, donde se ven comercios entre diversas culturas dentro del Valle de los Mexicas, digamos, en México. Este, entonces nos gustaría saber, yo por acá voy a ver si puedo, mientras mirar el chat, si es por asistencia o no, bueno, me sale en el medio de la pantalla. Entonces, bueno, me gustaría saber si estuvieron viendo algo de etnografía, tienen idea, tienen conocimientos previos, han visto algo en vuestras carreras o en la práctica, qué les sugiere la palabra. Es como que la etnografía busca como entender o comprender a un grupo de personas y sus creencias, su vida cotidiana, su cultura, lo que hacen, sus actividades, me parece. Sí, bien, va por ahí, va por ahí. Pero, esperen que me estoy acostumbrando, voy a silenciar, acá está. Bien, bueno, algo de eso es. Vamos a ver ahora en profundidad qué es la etnografía, cuáles son las dos perspectivas más importantes, de dónde surge el término y demás. Ay, suena, a ver. Ahí pasa. Ah, bien. Bien. Etnografía viene del griego etnos, que es tribu o pueblo, y grafein, que es escribir. Este, y sería traducido una descripción de los pueblos. Bueno, en una línea histórica, cómo surge la etnografía, se dice que Heródoto fue el primer etnógrafo, porque bueno, Heródoto también fue considerado el primer historiador, al menos occidental, porque pudo reconstruir eh, historias de civilizaciones. eh, Esperen que voy a silenciar. Dice, ahí está. Bien. Decía que Heródoto fue considerado el primer historiador porque si bien había crónicas anteriores dentro de los egipcios, de los sirios y demás, fue el primero que pudo tener una visión crítica de la historia, de las culturas, de los pueblos, tratando de comprender por qué hacían lo que hacían, por qué se comportaban como se comportaban, por qué eran los rituales y demás. O sea, fue el primer historiador crítico. Las demás crónicas anteriores eran nada más que descriptivas, por eso se lo considera como el primer etnógrafo. Luego Marco Polo, digamos, esto es una especie de consenso sobre cómo viene la etnografía, ¿no? Marco Polo también, que fue un mercader veneciano de la Edad Media, del siglo XIII, estuvo años, unos 20 años viajando por Asia, específicamente por China, viviendo en esas culturas con los emperadores y demás. Y bueno, y él a su regreso escribe, o mejor dicho, manda a escribir los libros de sus viajes. Muchos no le han creído en ese momento, incluso un poco se duda de su existencia, pero en el sentido de que
Quizá los escritos fueron magnificados porque él cuenta muchas anécdotas y aventuras de cosas que ocurrían en las cortes de los emperadores chinos, que por eso no es la credibilidad, pero en realidad sí existió y sí fue el primer acercamiento, uno de los primeros acercamientos que se tuvo hacia las culturas asiáticas. Imagínense ustedes en Europa medieval, estamos hablando del año 1300 y pico, las costumbres medievales de Europa tan diferentes a las de Asia, ¿no? Este, bien, luego ya en los años 1700 tenemos a Jules, que fue el que justamente introdujo el término de etnografía al estudio y la descripción y la comprensión de las culturas. También él fue un antropólogo, historiador, filósofo. Vieron que en esas épocas el conocimiento no estaba tan dividido en especialidades. Creo que fue médico también, entonces, bueno, y además de todo eso, acuñó el término etnografía y le dio un sentido que justamente, o lo definió como la descripción, el estudio de las culturas, ¿no? El conocimiento de, y el reconocimiento de las prácticas dentro de otras culturas. Bien, y luego Malinowski, ya más contemporáneo, es el que crea el método de observación participante. Él también estuvo viviendo años en Nueva Guinea, en esa zona, y bueno, aprendió, ahí él mismo empezó a desarrollar su propio método, que es el de inmersión, es decir, el de vivir con una cultura y registrar lo que sucede a diario, en cotidiano. Tuvo que aprender su idioma, eh, eh, hacer, digamos, hacer uso de sus herramientas, sus costumbres y demás, es decir, tuvo que fusionarse con esta cultura para poder describirla. Pero siempre, siempre con una mirada, también con una cercanía o una lejanía óptima, es decir, no completamente involucrado en la cultura, en sus problemáticas, pero sí lo suficientemente como para poder describirla con cierta objetividad. Él también planteaba que el tema de conocer el idioma era fundamental para poder comprender esa cultura. Y es el que justamente también hizo una especie de revolución con su método de observación participante o el método de inmersión, que es exactamente esto, como decíamos recién, que es convivir con esa cultura para poder conocerla, a diferencia de lo que se venía haciendo, que era más bien una mirada desde afuera, endográfica desde afuera, digamos. Bueno, este es Marco Polo, encontré ese dibujito que me gustó, por eso eh, lo puse. Bueno, fue uno de los que justamente conectó estos dos grandes mundos de Occidente y Oriente, fue uno de los primeros. Bien, acá bueno, un poco lo que decíamos del tema de Malinowski, que fue el que introdujo, o que mejor dicho, que desarrolló la observación participante como una de las técnicas principales de investigación en etnografía. Bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? Que estuvo conviviendo con esos pueblos eh, en, en el Pacífico, en Asia, y bueno, y escribió esa obra que fue donde fue, digamos, lo que se pudo formalizar luego como método etnográfico de inmersión, con esta técnica de observación participante. Ustedes, si quieren, vayan hablando. Después vamos a tratar de ir conectando esto con enfermería. Bueno, y estos son los aportes claves o lo que determinó que esto sea realmente un cambio fundamental, una revolución dentro de la etnografía, que es cambiar de un observador externo, como se venía haciendo, a un observador participante, activo, inmerso dentro de esa cultura o de esa tribu, de ese pueblo que se quería investigar. También reforzó la importancia del contexto dentro de la cultura para poder entender sus significados. Esperen que cierre un cachito el chat, molesta, ya está. Y estableció las bases de los métodos etnográficos modernos. Bien, y acá un poquito lo dijimos recién, que los principios fundamentales son vivir en el mismo entorno, aprender el idioma, que es fundamental para comprender los significados de las prácticas culturales,
participar activamente dentro de la comunidad, pero siempre en ese rol de observador, por eso es observación participante. Se participa dentro de las prácticas culturales, pero siempre teniendo en cuenta que uno está como investigador y como observador. Registrar en diarios de campo, que también es la técnica que y comprender la visión del mundo del otro, evitando juicios etnocéntricos. Bien, este es él. Bueno, acá un poco más de lo mismo, ¿no? Que, la observación participante es una técnica de inmersión que implica estar en contacto con la cultura y en interacción con la cultura. Se recogen datos de manera sistemática y no intrusiva, es decir, esto de decir de no meterse, siempre tener una distancia óptima con lo que se está observando. Si bien está inmerso en la cultura y está conviviendo, por ejemplo, no meterse en problemas entre, no sé, entre los habitantes. Por eso es fundamental esto de tener esa distancia y esa visión también de esa postura de observador, de investigador observador. Y bueno, por supuesto que es un método de investigación cualitativa, ¿no? Bien, es decir, que ¿qué es la etnografía? Es esto, es un método, un enfoque de investigación, no es una rama de la antropología, por ejemplo, porque bueno, Malinowski fue antropólogo, sino que es un método que utiliza la antropología para poder hacer, la antropología y otras ciencias, ¿no? Para poder hacer una investigación del tipo cualitativa dentro de una, o sea, desde dentro de una cultura, pero también desde fuera, ya lo vamos a ver. Entonces, tiene como objetivo describir en profundidad las costumbres, las creencias, la forma de vida, las prácticas culturales de un grupo social o cultural o de una tribu. Veo que hay chat, se está mandando chat, yo acá los puedo leer, ahí encontré la ventanita. Es lo que hacemos más que nada cuando hacemos las prácticas de campo, claro, en la comunidad. Recuerdo que al estudiar enfermería en nuestras prácticas comunitarias lo que hacíamos, una participación activa con la comunidad, claro, es eso. Bien, ahora vamos a ver, cierro el chat, que dentro de la etnografía tenemos dos perspectivas importantes. Uy, esperen, hasta que me acostumbre a esta máquina. Ay, no sé cómo volver atrás. Ahí está. Bien, es un teclado diferente. Dentro de la etnografía entonces teníamos dos perspectivas. La EMIC, que es la perspectiva interna, que es donde está centrada desde dentro de la cultura o de la comunidad, es el punto de vista de los miembros de la comunidad, donde el rol del investigador es participante, donde se involucra, donde convive y comparte con ellos. Y trata de reflejar la mirada de los propios miembros de la comunidad, es decir, cómo sienten, cómo viven, cómo piensan los miembros desde dentro de la comunidad. Es EMIC porque en realidad esto se desprende de la lingüística, es EMIC por phonemics, que en realidad es fonema, que fonema es digamos, la parte mínima de una palabra, de un vocablo, la parte mínima o más pequeña que tiene significado. Por eso, digamos, son términos que lo toman de la lingüística, ¿no? Por eso la visión interna o el punto de vista de los propios miembros del grupo, porque es algo que tiene significado. En cambio, la perspectiva ethics, que es la externa, viene de la palabra de la fonética, que es cómo nosotros decimos una palabra, cómo suena, cómo la hablamos, desde el punto de vista externo de una palabra. Entonces, la perspectiva EMIC está centrada dentro de la visión interna, que es cuando el investigador se involucra. En cambio, la ética es la visión externa desde el punto de vista, desde una teoría o desde otras teorías que, que avalan una forma de ser o de estar de una cultura o de un pueblo o de una tribu. El rol del investigador acá no es participante y tiene una distancia analítica, es decir, que estudia, acá en este caso el investigador estudia desde fuera con teorías que ya hay escritas o desarrolladas para ciertas culturas.
La cuestión es que las dos son importantes y tienen que estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque si bien muchas veces el estudio etnográfico comienza con una perspectiva desde dentro, es decir, con el rol activo de los investigadores, con la observación hoy participante, una vez que el investigador, como por ejemplo en el caso de Malinowski, una vez que el investigador estuvo viviendo y estuvo registrando y estuvo haciendo sus diarios de campo dentro de esa cultura, en ese mismo hábitat, compartiendo el idioma, las comidas y demás, cuando ese investigador formaliza esta investigación y la hace público y la da a conocer a la comunidad científica, a la comunidad académica, se transforma en una perspectiva, lo que está escrito, lo que queda registrado, lo que es comunicable hacia el resto de la comunidad, ya es desde la perspectiva ética, porque ya tiene que transferir, digamos, esos saberes dentro de la cultura, con el lenguaje de la cultura, con las prácticas culturales, lo tienen que traducir a un formato que sea entendible por las otras culturas o a otro idioma incluso, por ejemplo, el inglés. Entonces ahí ya se transforma en una cuestión ética, que también es fundamental porque son marcos que luego nos va a permitir poder comparar diferentes culturas, pueblos y demás. Entonces, siempre uno tiene que estar atento a estas dos miradas o a estas dos perspectivas. No es que una es más importante que la otra, no son excluyentes, sino que se complementan, son complementarias. Es la perspectiva EMIC, lo que sucede dentro, es lo que va luego modificando ese marco teórico que lo da la ética, ¿no? Díganme si se va entendiendo o está medio confuso, porque yo me siento como un poco trabada con esto de que la máquina, tengo una máquina que no entiendo bien y como que me está generando un poquito de ansiedad. Pero bueno, vayan Es lo abriendo. único ¿Eh? que está bastante mal. No sé si es lo único que se escucha mal, pero se escucha cortado por momentos. ¿Cómo? Que se escucha cortado por ¿Escucha momentos. cortado? ¿Todos me escuchan cortado? Yo escucho muy bien. ¿Ah, Yo sí? también. No, no, se escucha No bien, tengo debe ser problema. problema de ella. Ah, Porque bueno, yo aparte a ella escucho también bien. se la escucha cortada. Sí, A por la eso. chica que habló recién. Bueno, bueno, vayan hablando y opinando y diciéndome si se comprende o no lo que estamos hablando. Bueno, estos son dos métodos o dos perspectivas, mejor dicha, que hay que tener en claro cuáles son las diferencias y tenemos que trabajar con las dos. Veo que hay chats, a ver, se escucha, bueno, el chat del tema del sonido. ¿Tiene ninguna otra cosa importante? Bien, vuelvo a cerrar. Ah, bien. Bueno, uy, ahí está. Bueno. Acá tenemos una síntesis de las técnicas y procedimientos empleados por las dos perspectivas. Esto, no nos vamos a meter en esto, porque estos ya son temas de metodología de la investigación, que seguramente verán algo de esto cuando ven metodología. Nosotros estamos viendo epistemología, pero bueno, ya saben que la epistemología se genera también a través de herramientas metodológicas, porque ya como vimos el otro día con Eli, la epistemología es un conocimiento que está validado. Entonces, estas serían las herramientas o los métodos para validar las perspectivas EMIC y ETIC de la etnografía. Bien, dentro de la EMIC, fíjense que tenemos la observación participante como fundamental, entrevistas abiertas, relatos, entrevista en profundidad, diría también. Y dentro de la perspectiva ETIC tenemos los análisis con categorías previas, encuestas y matrices cerradas, es decir, esto sería procesamiento de la información que en un momento se presentó como EMIC, es decir, que uno a partir de estos métodos desarrollados a través de entrevista en profundidad, técnicas de inmersión y observación participante, una vez que uno ya tiene esta información y ya tiene la interpretación, luego pasamos a esta otra perspectiva para justamente armar categorías de análisis y poder teorizar y para poder comunicar ese conocimiento y poder también comparar, hacer un análisis comparativo. Por eso decimos que no son excluyentes estas perspectivas, sino que se complementan. Lo que pasa es que cuando se habla de etnografía, por lo general se hablan
de estos métodos y estas técnicas que van con la perspectiva EMIC, pero en realidad son las dos perspectivas las que van. Bueno, por eso fíjense cómo acá hacen hincapié en las perspectivas que van en profundidad y las que se meten más en el seno de la cultura, y acá en las que son de análisis ya categóricos externos, ¿no? Bien. Bueno, esto más creo que es lo que le decíamos, que en muchos casos el proceso... Profe, Sí. EMIC sería cuando el investigador recolecta los datos y ETIC cuando el investigador da a conocer los datos, ¿es así? Algo así. En realidad, EMIC es cuando la recolección de datos es desde dentro de la cultura. Es decir, es in situ, es participando de la vida de esa comunidad. Porque también puede haber recolección de datos externa. En realidad, la diferencia, está buena la pregunta, porque yo no sabía si había quedado claro, parece que no, que la diferencia es que la mirada EMIC es desde adentro. Es decir, el investigador va, convive o comparte con esta gente y desde allí puede captar la visión y las vivencias de los habitantes, de los ciudadanos, de la gente que hace a ese pueblo, a ese grupo, ¿no? Desde O dentro. sea, o sea que sería nosotros dentro de nuestro lugar de trabajo. Bueno, eso lo vamos a pensar ahora dentro de un ratito, si es así o no. Ahora lo vamos a pensar porque esto, digamos, continúa, ¿sí? Ya después de un ratito lo vamos a hacer como una práctica. Y EMIC es que cuando toda esa información que surge desde adentro, más otra información que se puede recolectar con otras técnicas, como sea, no sé, encuestas o entrevistas, pero ya no conviviendo con esa gente y registrando cómo piensan, cómo sienten o cómo viven, sino de decir, bueno, yo como enfermera, si estoy haciendo un trabajo de investigación, voy a tal lugar, hago 4 o 5 encuestas y entrevistas y me vuelvo con la información. Eso es ético, porque uno está desde fuera de esa comunidad, o sea, no está compartiendo, solamente va a buscar datos y vuelve. La EMIC es cuando uno puede registrar desde adentro, cuando puede convivir y cuando puede compartir la cotidianidad con esa gente, cuando puede pasar tiempo con esa gente y puede observar y hacer un registro en un diario de cómo son sus prácticas culturales. Esa sería la diferencia. Lo que pasa es que cuando todos esos diarios, por ejemplo, recogidos dentro del proceso de inmersión que hace el investigador de convivir o compartir con esa cultura, cuando toda esa información se formaliza, se escribe, se publica un libro, por ejemplo, ya pasa a ser parte de la otra perspectiva externa, porque ya está traduciendo, interpretando todo eso para que el resto no sé, de la comunidad académica los pueda comprender. Por eso, eso ya pasa a ser de una visión que surge desde dentro, pasa a tener un filtro y se la comunica hacia afuera con otras palabras, encajando con otras categorías de análisis a lo mejor diferentes a las que a las que se observaron o se trata de conceptualizar y teorizar a la luz de otras teorías. Esa es la gran diferencia, que uno es un trabajo de campo, la EMIC es un trabajo de campo donde el investigador está en contacto permanente o durante un tiempo con lo que quiere investigar y en diálogo y en interacción con esa comunidad. La otra es una perspectiva externa, pero que utiliza y se vale de esos datos de la perspectiva EMIC, porque necesita teorizar y necesita sistematizar ese conocimiento. Por eso se transforma en una perspectiva externa. Por eso es algo, son dos perspectivas que tienen que estar, que no son excluyentes, que tienen que estar vinculadas entre sí. Porque imagínense que si solamente nos quedamos con los diarios, con los registros de lo que hace un investigador dentro de una cultura, a lo mejor te escribe 4 o 5 diarios de campo, ¿qué hacemos con esa información así? Hay que tomarla, sistematizarla y hacerla encajar en alguna de las teorías o generar algo nuevo. Por eso es importante también la otra perspectiva.
Por eso estamos hablando de que son complementarias y no son excluyentes. Vamos a ver algunos casos, les voy a hacer pensar algunos casos de enfermería donde se aplican una u otra. Por eso decimos acá en el primer ítem que el proceso etnográfico comienza con una mirada EMIC, de escuchar, observar y participar para comprender desde dentro, pero cuando los investigadores cargan, ay, disculpen un segundo. No, le abro la puerta a la perra para que salga o quedó adentro. Cuando el investigador organiza, analiza y comunica esos datos, lo hace desde su propio marco cultural académico, es decir, desde una mirada ética. Interpreta los significados, los traduce o reformula para hacerlos comprensibles dentro de la ciencia o la academia. No sé si queda claro esto. Sí, sería EMI. Sí. Sí, está muy buena la pregunta. Siempre va a haber algo de subjetividad. Lo que tiene que tratar de mantener el investigador es esa distancia óptima entre el objeto de estudio, que es la comunidad, y encima él está conviviente con la comunidad, y él mismo. Es decir, nunca debe perder esa aptitud de observador. Es decir, puede estar observando, describiendo las prácticas culturales, interactuando, hablando con la gente, pero si hay un problema, por ejemplo, una pelea entre dos personas, no se puede meter, no puede tomar partido, siempre tiene que tener la actitud del observador y siempre va a haber algo de subjetividad, por supuesto. Siempre va a pasar por la mirada de él. Si bien se trata de mantener una objetividad, de decir, bueno, se registra lo que se ve y nada más, siempre pasa por uno, digamos, no hay conocimiento que sea 100% objetivo, no existe. Ese es el riesgo, ese es el riesgo, digamos, un riesgo controlado, digamos, se sabe que esto puede ocurrir y que puede introducir un sesgo importante. Pero bueno, un buen investigador no debería dejar que esto pase, de involucrarse y tratar de darle su propio significado. Eso lo puede hacer después. Primero tendría que estar describiendo y hacer algunas interpretaciones, pero no cambiar la realidad de lo que está viendo por el interés que sea. Una pregunta, profesora. Desde nuestra práctica, por ejemplo, nunca podría ser EMI con un paciente ahí no me sale, que esté internado, digamos. Sí, cuando trabajamos de campo, por ejemplo, en APS y vamos a la comunidad, trabajo de campo, ahí sí sería EMIC. Pero un paciente nosocomio, ay, no me sale, de Sí, nosocomio, sí, quiero sí, decir, sí, está internado. sí. Ahí no sería ETIC. Bueno, depende, ahí ya depende también, esto estamos hablando de una cuestión general, ¿no? Ahora vamos a ver cómo lo podemos adaptar a cada disciplina, porque uno puede, ahora vamos a ver en algún ejemplito, uno puede hacer alguna práctica enfermera tanto de la perspectiva EMIC como de la perspectiva ETIC. Estamos viendo nosotros acá los fundamentos los fundamentos de la etnografía, pero vamos a ver que después hay pequeñas prácticas que podemos hacer, que nosotros podemos descubrir, esto, como hicieron el otro día, esto es fenomenología, esto es, bueno, van a decir, esto es EMIC, esto es ETIC. O sea, en un principio sí, en un principio se habla de esto, de la inmersión, de estar en contacto con esa cultura, pero vamos a ver cómo lo podemos trasladar a enfermería. Y acá justamente creo que viene la pregunta de por qué son importantes las perspectivas EMIC y EPIC en enfermería, es decir, por qué es importante el contacto con
con la cultura, con lo que viene desde adentro, con lo otro que es externo, con las cuestiones que ya están sistematizadas. Entonces vamos a ver, por ahí lo quieren pensar ustedes, como decía recién la compañera, porque, a ver, ¿qué sigue? Bueno, acá hay un ejemplo. Acá hay un ejemplo, ¿ven? Esto es desde una perspectiva ética, donde el profesional, el enfermero, le toma la presión a un paciente este, dentro de una sala de consulta o una internación. Acá, digamos, está haciendo uso de saberes que ya están estandarizados, que ya están sistematizados, ¿no? Un abordaje dice basado en el conocimiento científico técnico donde el saber enfermero se aplica de una perspectiva externa al paciente. Bueno, y acá está, por eso digo que hay que ver en pequeños casos de la práctica enfermera cómo se puede ver, dónde lo pueden descubrir. En este caso, acá el enfermero se conecta desde lo humano. Está hablando con él, le está preguntando qué siente, no sé, cómo vive el momento, cómo le está pasando, si tiene miedos y demás. Y también le puede estar preguntando cuestiones que tienen que ver con, qué sé yo, puede ser con prácticas, a lo mejor el otro día estaban hablando del tema de caso de transfusiones de sangre, de los testigos de Jehová, con si, qué sé yo, por ahí tiene que, toma ciertos medicamentos de medicina homeopática, ese tipo de cosas, es decir, ahí se ve que está en otra actitud el enfermero a la primera imagen, donde directamente está haciendo uso de saberes estandarizados que, bueno, toman la presión, hace registro externo de lo que le pasa. Y acá parecería como que está haciendo un registro interno, ¿no? Por ahí en esa mirada donde el paciente, donde el enfermero está haciendo una técnica que es la con el control de signos vitales, muchas veces el procedimiento EMIC podría ser un paciente hipertenso y empezar a entrevistarlo o escucharlo desde dónde puede venir esa hipertensión y, o sea, hacer preguntas o alguna alteración de los signos vitales. O sea, por ahí se tiene la parte EMIC, la parte ética. Claro, puede ser, sí, puede ser. Porque está, digamos, está haciendo una observación desde el punto de vista directamente del paciente, es decir, qué es lo que le está pasando al paciente, a diferencia Claro, de la observación externa. claro, muchas veces cuando encontramos un paciente con alguna alteración de eso, preguntamos, interrogamos a ver si o sea, si solamente es algo fisiológico o patológico o está relacionado con alguna otra vivencia o algo que le pasó a la persona en ese momento. Claro. ¿Y cuál de las dos es más importante? Yo creo que se complementan las dos, porque yo tengo que saber, o sea, por ejemplo, si yo hago una medición de un paciente hipertenso, eh, primero es importante desde lo patológico y segundo, poder escucharlo y poder saber qué le sucedió a esta persona me va a orientar hacia la probable solución o no. Bien. No sé si hay alguna de las dos más importante. Me parece No, que son importantes las dos. es que justamente vos ahí estás integrando las dos perspectivas en un caso de enfermería, en un caso clínico, que es más o menos a lo que queremos llegar, porque estuvimos viendo dos perspectivas grandes, generales, etnográficas. El caso general es ir dentro de la cultura, o sea, bueno, vos estás haciendo lo mismo, lo estás trasladando a un caso clínico, cosa que está bien y es correcto. Las dos son fundamentales, porque más allá de preguntarle, interrogarle de dónde viene, hay que tomarle, hay que hacer todo el protocolo, ¿no? De práctica enfermera para saber la presión y todos los indicadores que hace falta saber. Ahí dice la compañera Paola que las dos son complementos, uno con datos medibles y objetivos y el otro con el subjetivo. Bien,
Bien. Es decir, es ir buscando dentro de nuestra propia práctica enfermera dónde podemos ver, es decir, analizar nuestras prácticas y ver dónde podemos ver una cosa y la otra, así como hicieron en la otra clase, donde poder ver lo hermenéutico y lo fenomenológico. Por eso se trata la epistemología, que es una reflexión crítica acerca de nuestras prácticas, de dónde proviene del conocimiento, de dónde viene lo que hacemos profesionalmente, cuál es el origen. En pediatría, dice Sandra, para poder abordar al niño al momento de controlar signos vitales, en muchos casos se tiene que hacer desde el juego, sería desde una perspectiva de... Claro, bueno, eso podría ser una forma de llegar al niño desde otro lugar, desde lo lúdico. Enfermería integra los dos, EMIC y ETIC no los podemos tomar en forma individual, de esa interpretación salen nuestros cuidados. Bien, bueno, esto justamente es una introducción o una previa a lo que van a ver luego las teorías de enfermería, ¿no? Digamos, son unos pequeños fundamentos o pilares para que luego puedan ver las teorías y no entren tan crudos con las teorías. Bien. Entonces, tenemos acá una pequeña síntesis, relación entre etnografía y cuidado de enfermería, la comprensión de cómo vive y se siente el paciente en su situación de salud, una escucha activa y comprensión del contexto sociocultural, y también evitar las imposiciones culturales desde lo biomédico. Bueno, esto también es un poco relativo y un poco también problemático o discutible, ¿no? Hasta dónde se puede, qué se puede y qué no se puede, que dependerá en muchos casos de cuestiones también o de la institución donde estén trabajando, o de los jefes, o de, de los protocolos que se siguen. ¿O no? ¿Eso cómo lo viven ustedes? ¿Sigue siendo hegemónico en algunas instituciones, digamos, el modelo biomédico? ¿O se permiten algunas prácticas fuera de eso? Es un poco lo que charlábamos el otro día con Eli, me parece. Yo quería comentar que, por ejemplo, desde mi lugar de trabajo, te va condicionando. Yo trabajo en cuidado crítico, entonces la comunicación puede ser lo que yo disponga, lo que el familiar, porque en este caso el paciente crítico difícilmente se puede comunicar verbalmente, pero como la información es tan finita, tratamos de que la información referida al paciente sea solamente comunicada en el parte y que de ahí no se desvirtúe ni se desinforme. Entonces, como con mucha cintura, sí podemos tener la escucha empática, pero de nosotros no puede salir más información de la que ya se le dio el ente oficial, digamos, que es el médico jefe. Tenemos que ser muy cuidados con la información que se maneja. Tienen que registrar y comunicar solamente los datos cuantificables y biomédicos, digamos. Y esto seguramente, porque, bueno, no sé por qué razón será, pero bueno, deben ser políticas que por ahí también pueden llegar a, más si están al cuidado de pacientes críticos, cualquier palabra que se diga además se puede llegar a tomar para un lado o para el otro. Entonces, yo supongo que debe ser por una cuestión así, que no se puede dar más datos que eso, o no. No sé, ustedes dirán. Sí, igual yo creo que uno puede participar no en el informe médico, sino ayudar a los familiares a entender ese informe. Eh, Muchas veces, luego de un parte médico, yo también trabajo en cuidados críticos, pediátricos, uno los escucha a los padres y muchas veces puede ayudarlos a entender lo que le dijeron. O sea, por ahí participamos en una comunicación un poquito más acotado a ellos mismos. Eh, a veces los partes son muy con mucha terminología muy finita y quizás nosotros lo podemos bajar a los padres. Yo nunca he tenido
ningún ida o venida por un parte médico, o sea, contarle a los padres lo que ellos escucharon, o qué le dijeron, o qué hacemos, o por qué está así, eh, yo la verdad que no tenemos reparos en eso. Depende también, creo que la política de cada lugar, no todos los lugares deben trabajar igual y no todos los usuarios son iguales y no todos los familiares son iguales. Entonces, quizás con algunos uno puede ser un poco más objetivo y poder contar un poco más o contar lo mismo nada más que con otra terminología y con otros quizás no tanto. Claro. También, bueno, eso también está en la capacidad de ustedes de leer el contexto, de lectura del entorno y del contexto y de la situación para saber hasta dónde pueden, no solo desde el punto de vista institucional, sino de la relación con los padres. Ustedes deben saber si necesitan o no necesitan más explicación de acuerdo a la actitud que observan en ellos. También un poco basado en esto, en la hermenéutica y demás, ¿no? Ver la disposición por ahí corporal de los padres, las caras o las preguntas que pueden hacer, les pueden dar a ustedes el puntapié para decir, bueno, necesitan apoyo o no. Sí, aparte a veces hay, trabajando en niños, hay papás de niños crónicos, donde quizás ellos tienen muchísimo conocimiento más de su hijo que nosotros, porque a veces o sea, son chicos que viven en su casa, o sea, a veces saben sobre la patología, saben sobre su hijo, pueden interpretar un montón de cosas de su hijo, que quizás para nosotros es todo nuevo, entonces es importante poder escucharlos y que ellos nos escuchen. O sea, ahí sí se genera o sea, es importante esto de eh, poder contarles a ellos lo que yo estoy viendo para que ellos me cuenten qué es lo que ven diferente. Claro, bien, bien. Dice Nair, nosotros no lo tenemos permitido porque si decimos algo, por más que el médico le haya comunicado lo mismo y lo malinterpretan, luego es cuando dicen que la enfermera se lo dijo y somos nosotras quienes nos quedamos comprometidas. Mira vos, bien. Vos, Nair, ¿en qué área trabajás? Yo también trabajo en unidades de cuidados críticos, pero del adulto. Ajá, bien. Bueno, o sea que también un poco depende de las políticas institucionales. Bien. Sí, sí, eso depende mucho de las políticas institucionales y más que nada del coordinador médico. A nosotros nos rige mucho el coordinador querido ayudar, como dice la compañera, pero los familiares a veces malinterpretan nuestras palabras, entonces una decisión que se ha tomado de que le tenemos que decir que esperen hasta el informe y que ellos lo reciben del coordinador médico. Bien. ¿Por qué decís, Hernán, que si está permitido a veces es mejor no hacerlo? Justamente por lo que decía Nair, porque muchas veces se termina malinterpretando y quedas comprometido en el medio de una situación que la verdad no sé si tiene sentido. Entonces, muchas veces es preferible guardar distancia y no hacerlo. Bien. Eh, Perdón, Yani, yo voy a contar una experiencia. Yo trabajé 11 años en terapia intensiva y hablando con los médicos de guardia, llegamos a un acuerdo en el cual los pases a los pacientes de los familiares, de cómo evolucionaba el paciente, se lo dábamos los dos juntos. Mm, Lo bien. hablamos, lo charlamos, le di mi punto de vista y quedamos en ese acuerdo. Y yo les puedo asegurar que esa forma nos veían como complemento del médico y el médico hace enfermería. ¿Mm? Obviamente, nosotros no nos metíamos en el tratamiento médico, pero sí podíamos decirle, bueno, a la familia que el sujeto se encontraba en buenas condiciones físicas, no hablábamos de tratamiento, que íbamos a tratar de que el sujeto, si estaba vigil, bueno, comprometernos a que
en todas en la merienda, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, iba a estar acompañado, ¿eh? ¿Qué es lo que veíamos nosotros de ese sujeto? Y les puedo asegurar que fue muy lindo, pero como dice Hernán, muchas veces hay muchos que no se quieren comprometer en esto, pero si no se intenta, nunca se va a lograr. Y eso es a través del diálogo, más diálogo. El médico no está allá arriba, ¿eh? El médico no está allá arriba. El médico está trabajando con nosotros. Ellos con nosotros y nosotros con ellos. Por ende, nosotros como profesionales debemos también tener esa mirada y poder relacionarnos con el médico para que le haga entender a la familia que estamos presentes. ¿Eh? Así que tratemos de, esto se relaciona un poco con lo que dijo Yani, esto de la comprensión, de la escucha activa, ¿eh? ¿Qué es lo que tiene para decir el médico? ¿Qué es lo que tiene para decir enfermería? Y evitar las imposiciones culturales. ¿Eh? Me parece que hagan siempre esa mirada, esa reflexión. Qué Ese fue mi interesante aporte. esto que decía Linda de no tener esa visión que el médico está arriba, porque a veces se percibe eso. Se percibe como que trabajan desparejo y en realidad son los dos profesionales y son profesiones que se complementan dentro del cuidado. Si bien el médico diagnostica, bueno, el enfermero o la enfermera el que está al cuidado de la persona y también la que lleva adelante la ejecución del tratamiento. Por eso me parece re importante esto que decís y que yo supongo que esa mirada ahora estará cambiando del médico como el intocable, el bronce, que está allá arriba y el que y, determina cómo son las cosas. Sucede mucho con otros profesionales, no solamente enfermeros, con kinesiólogos, con gente que hace rehabilitación, porque el médico por ahí prescribe algo y después los tratamientos, el kinesiólogo, por ejemplo, sabe bien cuáles son los tratamientos para cada dolencia. Y porque ha estudiado eso, se ha dedicado a estudiar eso. En cambio, el médico tiene como una cuestión que es más generalista, decir, bueno, tenés tal cosa en la rodilla, pero el tratamiento en realidad, cómo se realiza, lo sabe un kinesiólogo, y hay también mucha tensión entre estas dos profesiones. Entonces está bueno el reconocimiento de que son profesionales, que la enfermería es una disciplina profesional que tiene base científica y que se estudia en la universidad. Yo creo que depende mucho del enfermero el querer involucrarse o no, y el poder dar esta mirada no, o sea, ante un familiar o un paciente. El poder conocer a tu usuario, conocer la familia, conocer qué saben, qué no saben, porque conlleva mucho de la formación que uno puede llegar a tener y de la formación, de la información de ellos acerca de lo que está pasando, de cómo lo están viviendo. Nosotros en el Vilela tenemos un dispositivo que se hace semanalmente donde está un psicólogo, un asistente social, el médico, un enfermero, y entrevistamos a cada papá, no al niño, sino a cada papá para saber cómo están viviendo la internación o si le quedan dudas. Pero también lo puedo hacer después del parte médico, lo puedo hacer cada vez que entran los padres. Yo no sé si se deforma la información o no. Quizás el paciente el paciente o el paciente también, el padre, tiene ciertas dudas y quizás la fuente más cercana que tiene es el enfermero. ¿Por qué? Porque me ve todas las mañanas, porque tengo una cercanía distinta a él y a su hijo, porque puedo escucharlo, su historia de vida, porque lo puedo conocer. Entonces no me parece mal que pueda evacuar las dudas que tenga. Las que pueda, las haré, y las que no pueda, tendrá que ser otro profesional. Pero no involucrarse me parece que es como que dejamos mucho de lo que sabemos y lo que podemos dar a un lado solamente para decir, espere el informe médico, porque yo también puedo dar información. No excederme a lo que le puede decir el médico ni pasar por encima, sino por ahí escuchar al padre y poder interpretar lo que él quiere saber. Sí,
Por eso vos justamente dijiste que tienen un trabajo interdisciplinario, con una perspectiva interdisciplinaria, hay también psicólogos y enfermeros y demás. O sea, cada profesión aporta algo, un enfoque diferente y complementario a la situación en estudio. Por eso es importante también esto que decís, que cada uno puede dar su punto de vista. Luego dependerá de las políticas institucionales, pero que están avalados, habilitados, porque tienen el conocimiento y tienen la información y tienen la práctica, sí. Claro, pero, perdón que le interrumpa, pero en el caso de eso tienen el apoyo de la institución. En nuestro caso, nosotros no podemos mandarnos solos en 100 días. A nosotros nos encantaría poder comunicarles y tratar de hacerles comprender a la familia, pero no nos lo permiten. O sea, si nosotros hacemos algo que no está permitido por la institución, ponemos en riesgo nuestro trabajo. Sí, no, seguro. Se te escucha medio cortado, Nair. No sé si tenés, porque no te veo la cámara prendida, por ahí si la apagás se te escucha mejor. Sí, por supuesto que hay políticas institucionales, bueno, eso ya es otra cuestión. Sí. Había alguien con la mano levantada, que la bajó, se ve que... Hola, sí, Sí. yo, Julia. No, lo que pasa es que la bajé porque era como que iba a decir sobre lo que ya está, ya lo estaban diciendo, así que como que era repetir lo mismo, pero sí coincido totalmente con esto, que somos un equipo. Yo también trabajo en terapia, en el área de pediatría, y siempre nosotros desde nuestra disciplina, como decía un poco Melina, y como vi un chat de Sandra, que nosotros siempre no es que vamos a meternos en lo que es y como decía Linda, en el tratamiento médico, pero sí somos un complemento porque nosotros estamos mucho tiempo con el paciente, trabajamos mucho lo que es la observación, la escucha, y no siempre están en estado de coma, a veces vos podés interactuar desde otros puntos de vista con el paciente, y obviamente están acompañados en forma continua de un familiar o un tutor. Y siempre que hace el familiar o tutor nos pregunta a nosotros como enfermera, ¿cómo está? Y partimos de la base de esta, de, a ver, ¿qué es lo que recibiste el informe? ¿Qué es lo que te dijo el médico? Y bueno, no es que uno va de lleno a meterse, sino que va tanteando, y desde nuestro punto de vista de enfermería, como decía Melina, uno puede dar un informe de lo que nos compete a nosotros desde nuestra disciplina, para que no surjan justamente los malos entendidos, como vi algunos chats que a veces lo dejaron de hacer por este tema de que eh, hay algún malentendido y demás, o comprende mal el familiar. Pero yo creo que tiene que ver con esto, de animarse a nosotros tenemos un fundamento, así como fundamentamos cada uno de nuestros cuidados que brindamos al paciente, entendemos por qué lo hacemos y por qué es necesario. Tenemos también el fundamento para dar un informe desde el punto de vista de nuestra disciplina, o sea, tenemos las herramientas, es cuestión de animarse, de no ver al médico, como decía Linda, muy arriba, sino que somos un equipo trabajamos juntos. Nada, era repetir eso, prácticamente la mayor parte de las chicas ya lo habían dicho, por eso había bajado la mano. No, no, pero no es repetido, lo está diciendo de otra forma y aportando otras cosas, no, está bien. Sandra dice, en onco se acostumbra más o menos a lo que decíamos recién, a preguntar al paciente qué sabe, qué entendió para no exceder la información que le da el médico. Bien, o sea, indagan. Después, a ver, más que nada es por el tiempo que pasamos con el paciente. Generalmente los enfermeros estamos más, el médico hace un pase de sala y el paciente queda con algunas dudas, por eso en común acuerdo con el médico interactuamos con el paciente dando la misma información. Bien, claro, seguro que el paciente siempre genera lazos más con el equipo de enfermería que con los médicos, que son los que están siempre ahí cuidando. Importante en las unidades de cuidados intensivos la participación de enfermería en los equipos interdisciplinarios, también al momento de dar los partes a los familiares, y no solamente de enfermería, sino también de otras profesiones. Bien, esa mirada complementaria e interdisciplinaria, porque ya el ser humano ya no se toma como una unidad biológica, sino biopsicosocial, entonces tiene que haber otras miradas, idealmente. De ahí a que suceda, bueno,
estamos ante un cambio de paradigma. Eso lo vamos a ver después, más tarde o mañana. Bueno, pensar en no participar es una mirada muy médico-hegemónica, dice Romina. Cada uno de los equipos, de los participantes de un equipo aporta sus saberes. Insisto, no todas las instituciones se manejan de la misma forma. También eso es una realidad, ¿eh? Cuando una institución te dice no y no podés ni siquiera discutir o entrar a abrir una discusión, bueno, ahí ya hay otras cuestiones. Dice Sole, a mí me pasó que pasé por encima la mirada del médico de guardia porque no creía lo que él veía y la llevé a mi servicio, le avisé al ginecólogo y era lo que yo pensaba. Bueno, ahí también está un poco el tema de la experiencia, ¿no? De la experiencia en campo, de las prácticas que ustedes llevan adelante. Cómo estar en contacto frecuente con casos, ver tanta variedad de casos, a ustedes también les da un ojo clínico, más allá del conocimiento de base. ¿Habló alguien? Sí, igual por ahí en esos casos me parece que tiene que ver con la comunicación que uno puede llegar a tener con el médico de guardia, porque a veces uno puede no interferir en los tratamientos, pero decir, este paciente se va a la sala y te parece, capaz que, y vos por qué no, por qué sí, o sea, depende de la relación que vos puedas llegar a establecer, relación profesional con profesional, acerca de las diferentes cosas. A nosotros no nos pasa a veces. Y como lo ves, y te parece, y capaz que no, y capaz que sí. Hay veces que nosotros consideramos que el paciente no debería estar en terapia, el médico sí. Entonces se pueden a veces, en algunos casos, charlar sobre esto. Yo creo que tiene que ver con primero con la idiosincrasia de cada servicio. Nosotros, yo trabajo con Julia, tenemos bastante independencia en muchas cosas. Somos el resultado de muchas enfermeras que han trabajado mucho y tenemos bastante independencia en mucho de esto. Entonces, por ahí no todos los servicios son iguales, pero creo que también depende de uno el querer involucrarse, el querer estar cuando aparecen las otras especialidades y poder trabajar junto con el equipo interdisciplinario. Eh, entonces, es decir, bueno, a ver, poder compartir o poder ver puntos de vista. No Bien. creo que sea una guerra entre médicos y enfermeros o entre otras profesiones, sino poder complementarnos y poder escucharnos desde los diferentes saberes, porque cada uno tiene su saber. Sí, tal Pero cual. hay médicos que son re cerrados por ahí y no aceptan la mirada del enfermero. Eso Yo también. creo que eso cambió ya ahora, o sea, eso también tiene que ver por eso, tiene que ver mucho con nosotros hasta qué punto nosotros, por eso la importancia de tener un buen fundamento, o sea, uno como enfermero se forma y tiene todas las herramientas, y si vos tenés las herramientas, si tenés con qué fundamentar, el médico no puede ir en contra, o sea, de alguna manera, o sea, es cuestión de, ¿cómo decir? No hay competencia alguna, pero es ganar el espacio y que el otro comprenda que ya se terminó eso que el médico o ese modelo viejo, ese modelo médico hegemónico que lo sabe todo y tiene toda la verdad. No, no es así. Hoy en día ya no es así, pero tiene que ver parte de uno, de cada uno de ir tomando ese lugar, de tener esa autonomía, de animarse. Por eso es tan importante este seminario, porque permite este diálogo, gracias a Yani, gracias a Elina, por darnos la posibilidad de ver esto que no se ve tanto en otros seminarios. Y yo lo que escucho es algo que ustedes siguen esta carrera porque ustedes van a gestionar. Recuerden que esta carrera es una maestría en administración y gestión de servicios de enfermería. Por lo tanto, ya tienen que tener una mirada de gestión. Ustedes van a hacer lo que van a tratar de cambiar un poco esto. Véanse desde ese punto. Ya ustedes enfermeras, ya desde
del primer seminario ya van a ir concientizándose en que ya no son enfermeras, van a ser gestores. Y este gestor es producto de un cambio. Y ya lo va a decir Janina, esto de la diferencia en cuanto a lo que nos tiene que diferenciar un poquito es en esto de investigar. Y para investigar hay que tener postura. Y es lo que Janina nos está dando ahora. Es una herramienta más de la gestión. Así de que, bueno, las invito a que se posicionen en este rol de la gestión. ¿Mm? Y que escuchen bien lo que dice Yani y todo este acervo que les da, que es tan importante, porque reflexionen acerca de estos diferentes modelos que nos van a dar nosotros más herramientas para la gestión. Olvídense que son enfermeras. Ahora ya tengo que pensar en que ustedes van a organizar su servicio. Ustedes pueden hacer la diferencia. ¿Eh? Y sí, hay médicos buenos, hay médicos más o menos. Bueno, utilizaremos estrategias para lograr nuestros objetivos. Está bueno, Linda, esto de sostener el encuadre de dónde estamos posicionados, dónde están posicionados ustedes, mejor dicho, dentro de la gestión, lo que van a hacer en un futuro. Entonces está bueno mantener siempre esa perspectiva, que van a ser o jefa de servicio, que van a estar gestionando, donde hay posibilidades de hacer cosas. Bien, muy bueno. Ahí dice Payo, en salud mental trabajamos en interdisciplina, todos manejamos la misma información y tanto los tratamientos como los cuidados son abordados de forma interdisciplinaria. Los equipos están formados por muchas profesiones, no solo médicos y enfermeros. Bien. Qué importante que en salud mental también sea así. Depende de cada institución y de cómo te quiere o no escuchar, uno tiene el conocimiento tanto como ellos. Bueno, acá también está lo que dice Olinda, que ya como gestores de la enfermería, ya van a formar parte de la institución de una manera más formal, digamos, que sería el lugar también que podrían tener para pelear las cosas, ¿no? Bien. Bueno, ¿algo más que quieran decir de esto, de esta diapositiva que se dispararon estos comentarios? Yo, profe, un poco me parece que acá la diversidad de empleos y de instituciones donde trabajamos nos daría un buen encuadre de la etnografía para ver, porque tendríamos que ver ahí la cultura laboral de cada uno y qué es lo que está pasando y cómo lo puede enfocar desde su lugar de trabajo. Y por otro lado, con respecto a esto de la etnografía y los cuidados de enfermería y los partes médicos que venían citando compañeras, yo generalmente después del parte médico, si bien me quedo presenciando lo que dice el médico, una vez que se retira es, ¿qué entendió usted? ¿Entendió lo que le dijo? Como para uno que lo viene observando, cómo es esa persona, cómo habla o qué cultura tiene por ahí. Tratar de modificar el tecnicismo del parte médico a otro vocabulario en donde pueda entender qué es lo que se le dice. Me parece que también va de la parte de todo esto de la etnografía. Sí, 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 sí. La traducción, tal cual. Sí, traducir lo que no se entiende a un formato donde el otro puede entender. También es parte de lo que estamos viendo. Sí, entonces yo me quedaría acá, después de todo hablado, con el último ítem que dice evitar imposiciones culturales desde lo biomédico como para pensar y analizar desde esta nueva postura que tienen que adoptar ustedes como gestoras y gestores de los servicios de enfermería, ¿no? Por eso digo que era un tema a discutir. Bien. Otra vez con el problemita acá. Entonces, recapitulando. Tenemos como etnografía un método de investigación cualitativa para comprender significados, prácticas y experiencias desde dentro, que sería la perspectiva EMIC, y desde afuera, la perspectiva EPIC.
Es decir, enfocada en la observación profunda y la inmersión en el contexto del otro, sería lo que la persona vive. Fíjense que acá decimos en el contexto del otro y no ya de otras culturas, sino que lo estamos llevando a casos particulares, lo que está viviendo esa persona, comprender su situación desde su punto de vista. Y la mirada externa o perspectiva ética, que es objetiva y comparativa, es lo que el sistema de salud observa, es decir, integrar las dos. Los indicadores que hay que tomar, dice lo que el sistema de salud observa, se refiere a justamente estas prácticas, bueno, a los protocolos que tienen que seguir para llevar adelante una práctica enfermera, ¿no? Esa sería la observación objetiva sobre el estado de salud de una persona. Tomar la presión, bueno, los protocolos que tiene que llevar adelante. Y lo otro es lo que la persona vive, que lo vimos también en esos dos ejemplitos del enfermero con el paciente, que le está midiendo algunos indicadores, primero la presión, y en el otro está charlando con él. Es decir, no perder de vista esas dos perspectivas etnográficas, ya llevado desde lo cultural general, llevado a un caso específico que sería lo nuestro, ¿no? A los casos clínicos. Más allá de que uno puede estar metido en investigación y meterse en comunidades, eso no lo discutimos, pero bueno, acá justamente como recalcó Linda, están haciendo una maestría para gestionar servicios de enfermería. Bueno, entonces, a ver, ¿qué dice acá? La epistemología de la etnografía busca comprender, bueno, más de lo mismo, cómo se produce el conocimiento a través de la observación, la inmersión, la interacción social, la interpretación reflexiva de símbolos, valores y creencias culturales, la escritura también, que traduce lo vivido y observado en conocimiento comprensible y comunicable, y el análisis teórico, este último sería ya desde la perspectiva ética, ¿no? Externa, el análisis teórico desde marcos conceptuales del investigador, articulando lo observado con categorías analíticas externas, es decir, articulando lo émic, lo interno, con lo externo. Bueno, y acá cambiamos de tema ya directamente, bueno, no que cambiamos de tema, seguimos con lo mismo, pero digamos, de etnografía damos estas dos perspectivas que ya, bueno, íbamos a hacer a lo mejor algún trabajito en grupo, con alguna consigna, pero me parece que ya estuvimos hablando de cuál sería la problemática principal de estas cuestiones que se dan en la práctica enfermera. ¿Algo más que quieran compartir de esto? Si se quedó claro, si se entendió, después, bueno, a la bibliografía le vamos a agregar estas diapositivas también. ¿Se escucha? Sí. Porque a mí me quedó dando vuelta que, bueno, yo con Melina y con Julia trabajamos en el ámbito público. Y yo, bueno, estoy en la supervisión y trabajé muchos años en ONCO, y en las áreas cerradas adquirimos mucha autonomía, no así en las salas de internación. Y no es lo mismo el ámbito público que el ámbito privado. En el ámbito privado probablemente el enfermero tenga muchas más limitaciones al momento de tener que abordar al paciente. Y también es diferente la población que va al ámbito privado a la del ámbito público. En la del ámbito público tenemos que bajar mucho, traducir el lenguaje técnico que da el médico para que el paciente entienda, o el familiar o el cuidador entienda la situación que está atravesando y adhiera a las normas de convivencia de la institución, adhiera al tratamiento, próximo al alta que se vaya con el tratamiento entendido si lo tiene que seguir, a la población a lo mejor que acude a los sanatorios. Entonces, bueno, también tenemos que leer eso, y desde el punto de vista de los enfermeros, que yo entiendo, yo también trabajé en el área privada unos años, y el enfermero también tiene muchas limitaciones en cuanto a la autonomía, que por más que uno tenga el conocimiento,
tenga la capacidad de poder hacer diagnósticos de enfermería y hablar con el paciente y ampliarle el panorama, también tiene que cuidar en cierta medida, como dijo otro compañero, el lugar de trabajo, porque muchas cosas no se le permite. Entonces tenemos que ver los dos, las dos partes. Sí, está bien. Es decir, ahí hay una tensión, tensión entre eso. Claro, tal cual. Tu lugar de trabajo y ver hasta dónde poder, bueno, entonces, por lo que dicen, hay diferencia entonces entre las instituciones públicas y las privadas, los sanatorios, en cuanto a estos manejos. Acá dice la compañera Paola, en este caso es importante hacer un análisis del enfoque de sistema para pensar la estrategia a implementar, muy bueno, a nivel institucional, muy bueno. Sí, sí. Sería lo ideal, de sistema e interdisciplinario. Bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Esto que estás relatando vos me hizo acordar, o sea, de la diferencia que hay en el ámbito público y privado, en las instituciones de salud, quizá un poco parecido, me hizo acordar la diferencia que hay en las instituciones de educación entre las públicas y las privadas a nivel universitario, hablo, cómo cambia abismalmente el trato institucional entre uno y otro, ¿no? Donde uno tiene por ahí más libertad de cátedra, más holgura, y en el otro, en la privada, donde está totalmente impuesto desde los temas que tenés que dar en cada cátedra, hasta cómo tenés que darlo, cómo tratar a los estudiantes y cómo, hasta en algunos casos, cómo poner alguna nota. Depende de la institución, ¿no? Pero bueno, me acordé de eso. Por supuesto que no en todos lugares con el mismo nivel, pero hay también una cuestión así. En la universidad privada, el estudiante es un cliente. Claro. Y, entonces, claro. Hay que cuidarlo. Bueno. Entonces, bueno, si no hay ningún otro comentario, seguimos un poquito más adelante para ver esto, que también está interesante y que tiene que ver con esta perspectiva, que es la transculturalidad. ¿Han escuchado hablar de esto ya? Necesitamos caja de guantes para arriba. Parece que se abrió. Necesitamos una caja de guantes. Sí, te escuché eso. Ahí está, no estaba hablando con nosotros. ¿Puede ser la transculturalidad lo que nos está pasando con la globalización? Esto de que traigamos, qué sé yo, el Papá Noel al hemisferio sur, el que podamos pensar en cosas que pasaban en otros países y de repente traerlos a nuestra cultura. Bueno, ahí tendríamos que analizar si es transculturalidad que tiene una característica. En la transculturalidad hay un ida y vuelta, hay una transferencia de culturas de un lado hacia el otro, una fusión, que es diferente a lo que sería una conquista cultural o, sí, una conquista cultural de llevar de un lado hacia el otro, una imposición cultural. Pero algo de eso hay, tiene que ver con eso. Acá está. Transculturalidad es tenemos una interacción o intercambio entre diferentes culturas. Y tiene esta característica que hay transformación y fusión mutuas, es decir, de un lado para el otro, por eso le pusimos la flechita de acá para allá, entre culturas. Dice la compañera, el compañero Luis, creencia religiosa, tiene que ver también con eso, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver algunos aspectos de la transculturalidad. Diversidad cultural, ustedes a medida que vayamos leyendo vayan imaginándose cómo lo ven en la enfermería, diversidad cultural, reconocimiento de que cada persona pertenece a una cultura distinta que influye en su forma de vivir, pensar y relacionarse. Somos distintos pero iguales, digamos, somos todos iguales pero todos tenemos una forma diferente que está condicionada por nuestro contexto cultural. Interacción cultural. Encuentro entre culturas distintas que conviven e intercambian saberes y prácticas.
Comunicación intercultural, diálogo claro y respetuoso entre personas de distintas culturas, incluyendo lenguaje verbal y no verbal. Competencia cultural, capacidad profesional de brindar atención adecuada y sensible a diferentes culturas o a las diferencias culturales. Bien, seguimos. Relato cultural del paciente, acá ya un poquito más metido en lo que es la atención, ¿no? Visión personal del paciente sobre su salud, enfermedades, desde su propia cultura. Ahí estaríamos hablando también desde la perspectiva EMIC, que estábamos relatando recién. Creencias y valores, conjunto de convicciones que orientan las decisiones en salud de cada cultura. Identidad cultural, sentido de pertenencia a una comunidad cultural o espiritual con prácticas propias. Identidad. Equidad cultural en el cuidado, garantizar trato justo y acceso igualitario al cuidado sin discriminación cultural. Bueno, ¿qué pueden decir de todo esto? O sea, ¿qué pueden vincular u observar dentro de las prácticas? Bueno, acá dice Payo, factores que influyen en el cuidado cultural, valores, historias, creencias religiosas, contexto político, tecnología, bien. ¿Qué piensan Puede de todo? ser un ejemplo. ¿Eh? Ay, No, no sé. no, puede ser un ejemplo, ponerle la religión de los testigos de Jehová cuando hay que transfundirle sangre y ellos no aceptan. No entiendo mucho. No sé si alguien entendió para traducir. Hola, Sí, ahí sí. ¿me escuchás? Sí, ahí sí. Ah, saqué los auriculares. Un ejemplo, no sé, capaz estoy errada. En la religión de los testigos de Jehová, cuando hay que hacerle la donación de sangre, por ejemplo, que necesiten transfusión de sangre y ellos no aceptan sangre, ¿puede ser Sí. un ejemplo? Sí, sí, claro, tiene que ver justamente con sus prácticas culturales. Por eso también estamos Ujú. hablando de competencia cultural y ver qué atención brindar o es adecuada y sensible a las culturas. Tiene que ver, y incluso ese ejemplo lo pusieron la semana pasada, ¿no? Con esta cuestión, este dilema ético de qué hacer cuando nos encontramos con culturas que tienen prácticas tan diferentes a lo establecido o a lo hegemónico. Acá dice bien, la compañera comunidad Toba que traen saberes ancestrales, bien, o la medicina china que comparto con mi hija. Bien, tiene que ver con eso. Creo que también influye en esa transculturalidad la cultura institucional donde se encuentra el paciente. También sabemos que las organizaciones o las instituciones tienen su propia cultura que se va generando y que se va institucionalizando prácticas, formas de moverse, de interactuar. El tema de las culturas organizacionales es también todo un tema de estudio y de análisis, muy profundo. No es algo que así nomás estamos en una institución, pasa esto, no, se generan realmente culturas dentro de las instituciones que a veces cuando uno quiere generar un cambio es muy difícil cortar o cambiar lo que ya está establecido porque así se hizo una vez y se siguió repitiendo. Tiene que ver, cargar la máquina. Bien, todos somos diferentes, ni hablar según las diferentes culturas, pero con los mismos derechos universales, como para decirlo en resumidas palabras. Bien, habría que ver a qué te referís con derechos universales. Bueno, hay una base que es de derechos humanos, ¿no? Que también está establecido, pero también es cuestionado. Sí, más bien, perdón, quise decirlo más bien basándome en la equidad, en la igualdad de derechos, o sea, no importa la cultura, todos tenemos el mismo fin, todas las personas tienen el mismo fin, el derecho a la vida, a la educación, a, bueno, los derechos básicos que sabemos, a la equidad, más que nada me refería, al tratamiento acorde a su necesidad de salud,
A eso me refería, Bien, que no importa la cultura, todos tenemos el mismo derecho. bien, los derechos humanos son universales. Acá dice Sandra, en algunos centros de salud el personal ha hecho junto a la comunidad huertas con plantas medicinales. Bueno, esto está bueno compartir esas experiencias. Eh, Sí, cultura, porque culturalmente también se ha visto y han llegado al hospital casos graves de chicos que les han dado de beber a lo mejor para algún malestar que suponían que podía ser beneficioso darle, no sé, a un bebé una infusión de manzanilla o de anís estrellado y provocan graves intoxicaciones. Entonces, bueno, es cultural esto de dar infusión para aliviar algunos malestares. Entonces, es verdad que algunas plantas, que muchas plantas, no algunas, tienen propiedades medicinales, entonces el personal de salud se ha capacitado con expertos, con ingenieros agrónomos para ver qué tomar de eso que es cultural y que sale del barrio para poder educar también a la población qué se puede utilizar, qué no, a qué edad, y se han hecho huertas con muy buenos resultados. bien, bien. Eso es justamente la interacción cultural, uno de los aspectos de la transculturalidad. Bien. Aldana, que levantó la mano. Hola, buenas tardes. Yo, un ejemplo que tengo acá en el norte de la provincia, en la ciudad de Vera, es que tenemos comunidades aborígenes. Ujú, Y bueno, y por ahí las cuestiones de toma de decisiones para ciertas intervenciones personales de salud las toma el representante de esa comunidad. No son decisiones personales, digamos. Es como que hay que pedirle permiso a esa figura de autoridad que ellos tienen para poder hablar con la persona, en el caso por ejemplo, de la maternidad y todo lo que eso incluye, para dar un ejemplo. Medidas anticonceptivas y todas esas cuestiones, digamos, hay que hablarlas primero con esta persona y como que secundario es la palabra de cada uno, de los integrantes de la comunidad. bien, bien. ¿Y cómo entran en juego, por ejemplo, ahí cuando hay un caso crítico? No sé, se me ocurre alguna práctica que tengan que hacer, una práctica de vida o muerte, como explicaba el otro día con el tema de la transfusión. ¿Cómo se manejan? Se llega a un consenso con esta persona Ujú, para tomar las decisiones. Digamos que es como un mediador entre el paciente y el servicio de salud, bien. pero es, digamos, es una cuestión respetable de su comunidad, de su cultura. Bien. Bien, fíjense, más o menos encaja con lo que creencias y valores, con lo que estamos viendo acá, que es el conjunto de convicciones que orientan las decisiones en salud de cada cultura. O sea, hay unas cuantas cuestiones que tenemos que tener en cuenta en esto en estos aspectos de la transculturalidad. Sí, por ahí también las comunidades gitanas, nosotros en terapia, por esta consanguinidad que se da en la reproducción, solemos tener pacientes que vienen de la comunidad gitana Ajá. y este casamiento entre parientes conlleva muchas veces a niños con algunas dificultades genéticas, pero pertenece a su cultura. O sea, el poder casarse con un primo pertenece a su cultura. El que las decisiones generalmente las tome el hombre también pertenece a su cultura y uno no puede ir en contra de eso porque es un pueblo que ha llevado estas creencias desde siempre. Más allá de que ven las contras y todo, pero forma parte de su forma de vida. Ujú. Bien, sí. Bueno, nosotros acá tuvimos en nuestra ciudad, tenemos la religión esa que no creen en los médicos, que no existe el médico, que solo le salva la vida a Dios. Y ¿Qué teníamos una de las chicas con anorexia, una de nieta sería, no sé si la jefa de esa religión o qué, anorexia, y nosotros tuvimos que hacer intervenir la justicia para poder traerla, internarla, terminó falleciendo, 14 años.
pero porque estaban muy negados y toda la familia encerrada de que no la teníamos que atender y que esto y que lo otro, siendo que el papá es enfermero del hospital psiquiátrico. Fue un caso re chocante para nosotros, pero tuvimos que hacer intervenir a la justicia porque no podíamos dejar que esa chica muera. Bien. Bueno, ahí también hay aspectos de tensión, ¿no? En esto de lo transcultural y los deberes, digamos, de ustedes como, o del equipo médico con un paciente, que termina resolviendo la justicia, al final un tercero, mediando. ¿De dónde sos? Yo de Dijiste. Rosario del Tala, Entre Ríos. Ah, bien, bien. Bueno, ¿algo más de comentar de esto? Bueno, acá tenemos a Madeleine Leininger, que seguramente creo que la van a ver más adelante. Esto no es una foto de ella, sino una imagen, un dibujo de una foto de ella, por así decirlo. Bueno, ella se dedicó a estudiar, a desarrollar la transculturalidad en enfermería. Bueno, estuvimos viendo recién más o menos cuáles son los puntos más importantes. Yo creo que está incluida dentro de una de las teorías que van a ver más adelante con Olinda, donde ella seguramente va a estar, Madeleine. Bien. Ahora vamos a ver. Esto de la transculturalidad podemos hacer una síntesis, decir que comprender, digamos, los puntos más importantes o más sobresalientes o que sintetizan todos los anteriores. Comprender y respetar la diversidad cultural en el cuidado de salud, reconocer creencias, valores y prácticas y cómo condicionan o influyen en la forma en que las personas perciben los procesos de salud, de enfermedad y también las prácticas de cuidado. Un enfoque holístico, que considera la cultura como un factor clave en el bienestar de las personas, es decir, ya no un enfoque biologicista o biomédico, sino considerar, como dijimos, al ser humano o al sujeto de atención como un ser biopsicosocial que tiene un contexto, un lugar donde fue criado o desarrollado, donde se desarrolló como ser humano, que influye en su forma también de ver la salud, la enfermedad. Bien. Cuidado individualizado, cada paciente es visto esto dentro de su contexto sociocultural, digamos, esto sería también cuestiones ideales, a lo que apuntaría esto de la enfermería transcultural. Competencia cultural, que implica el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para brindar una atención efectiva en un contexto multicultural. Bueno, esto también, ¿no? Competencia cultural. Idealmente uno tendría que estar preparado para poder atender y brindar servicio a diferentes culturas. Después hay un montón de cuestiones que van por detrás. Uno también se puede hacer cargo de aplicar estos enfoques, el EMIC, o aplicar también algunas otras cuestiones que van a ver más adelante para poder ver cómo encajar las atenciones o los cuidados de acuerdo a la cultura a la que pertenezca el paciente en situación de atención. Pero bueno, estas son también cuestiones ideales, ¿no? que se deberían ir desarrollando. Y que tiene mucho que ver con este rol del enfermero o de la enfermera que está siempre en contacto con el paciente, con la familia y que empieza a comprender también cómo es su forma de vida, cuáles son sus pensamientos, sus creencias, sus miedos. Entonces, esto es lo que se debería aprovechar también para tener mejorar el tema de la competencia cultural. Digamos que esto de la competencia cultural es algo que se va desarrollando, no es que uno lo aprende un día para el otro. Bueno, conjuntamente aplicar esta estrategia de entrevistas y demás. Hay culturas en que esto ya lo leímos, en algunos centros de salud el personal ha hecho junto a la comunidad huertas con tercera ley, holístico e integral, agregaría, claro. Bien, sí.
Bueno, ahora, esta es la cuestión. ¿Para qué nos sirve todo esto? Tenemos que problematizarnos acerca de cómo abordamos la transculturalidad en enfermería. Cómo la abordamos actualmente y cómo podríamos desarrollarla también si es que hay posibilidades de ampliar o de mejorar este aspecto. Esto es, bueno, no sé si quieren, cómo estamos con el tiempo, si quieren hacer un pequeño corte y luego seguimos y tiramos esto como para que vayan pensando, a lo mejor quizás formarnos un ratito en grupo, o seguimos. Son las 5 menos 20. ¿Podemos cortar y buscar el mate? Bueno, cortamos un ratito, buscan el mate y después seguimos quizás en grupo para Gracias. que... Ahí están apareciéndose. Bueno, creo que estamos. Bueno, chicas, chicos, si nos quieren compartir, charlaron así de forma organizada, porque como todos que estaban dialogando en los grupos, aparecieron todos con micrófono abierto. No se vayan. Yani, yo creo que estaba en sala 1, soy Gisela. Bueno, ¿Quieres que...? ¿querés? No sé si eligieron un portavoz o quieren ir aportando. Sí. Mi nombre es Gisela Quintana, trabajo en un centro de salud provincial acá en Rosario, y el aporte que hacía con las chicas es la cultura paraguaya que se encuentra en ese barrio. Tuvo que hacer, al acercarse, son familias que están excedidas de peso, entonces se comprendió que la cultura tiene una dieta hipercalórica en todo lo que es su gastronomía. Entonces, nosotros articulamos con un centro municipal vecino, donde ellos sí tienen un servicio de nutrición, entonces le damos la información, qué días y horarios está el equipo de nutrición, y nos han contado que han tenido buenos resultados, porque si bien respetan su cultura gastronómica, que sería, lo tomamos como la perspectiva EMIC, ¿no? Digamos, y desde la parte de la perspectiva ETIC sería donde se evalúa la parte de los valores, digamos, las calorías, el aporte nutricional. Entonces, dieron buenos resultados, fueron concientizados y bueno, junto con la nutricionista han hecho reemplazos para bajar las calorías. Ese es el aporte de la sala 1. qué buen ejemplo donde, disculpen que yo aparezco sin cámara, o sea, porque estoy hablando por el teléfono, pero la cámara la tengo en la otra conexión en la compu. Digo, qué buen ejemplo porque pudieron ver todo, integrar todo, ¿no? Lo EMIC, Sí, lo y naturalidad, ¿no? Mismo ejemplo. sí, eso de la etnografía, después hablábamos de la transculturalidad, en donde, bueno, se parte desde la dieta de ellos y se trabaja con la dieta de ellos. No es que se les impone otra dieta, sino que se trabaja a través de la dieta de ellos, eso a lo mejor reemplazando algún alimento y bueno, abriendo este lugar para que ellos vayan y puedan compartir con los nutricionistas. Bueno, eso hablábamos. Sí, aparte de la accesibilidad de formar parte también de un grupo de WhatsApp, de no solamente esperar esa una vez a la semana, sino el encuentro presencial, sino que también a través del grupo de WhatsApp
pueden digamos, sacarse una duda y digamos que es continuamente la comunicación. Eso me pareció también muy interesante. Claro, tienen apoyo continuo. Y Exacto. toman justamente este componente de la transculturalidad para poder trabajar con ellos, con sus propios alimentos, con su propia cultura. Muy buen ejemplo. Y dar resultados, o sea que, que conjugar estas perspectivas, tenemos un caso donde da buenos resultados, donde se probó y da buenos resultados. Respetar la transculturalidad y una perspectiva desde el interior como la EMIC y también desde el exterior, mostrando los indicadores, bueno, de eso masa corporal, los que es el tema nutricional. Bien, muy buen ejemplo. Y real, eso es lo más importante que está ocurriendo. Bien, qué otras cosas pudieron charlar el resto del grupo? O si alguien quiere aportar algo a esto. Profe, nosotros estuvimos en sala 5. Sí. Estuvimos con Ana, María, Paola. Sí. Estuvimos hablando un poco de la comunidad QOM con respecto a, bueno, ellos cómo ingresan a un hospital siempre con un referente, ya que la mujer no puede hablar, bien no puede manifestar, sino que manifiesta su líder. Ellos le llaman el líder, el cacique, el que se comunica con el médico, con la enfermera, lo que le pasaría al niño, ¿no? O a la persona que esté enferma. Entonces hablábamos con las chicas esta cuestión de respetar esa parte cultural, ¿no? Y cómo ellos tienen para la comunicación con nosotros, con la parte de que es salud, ya cuando ellos, la parte medicinal, ellos hablan de su madre tierra, la madre tierra les da todo lo que es, todo le provee toda esta cuestión de los medicamentos, ¿no? Y cuando ellos ya no pueden con este tipo de cosas donde ven que se complica, acuden a la parte de salud. Pero bueno, hay a veces que llegamos un poco tarde, otras veces podemos hacer algo. Y después dábamos un claro ejemplo de que cuando hablamos del rol investigador, vendría a ser la parte de salud, no se sumerge en la comunidad, sino que el líder, uno prepara el líder ante promoción y prevención a la salud para poder que ellos se sumerjan en ellos, llevar esos conocimientos a su tribu, ¿no? Entonces, hablábamos del EMIC, de los ETIC, que era en este proceso de uno de escuchar y el otro de ver cómo surgió esta cuestión de escuchar, de organizar, de poder darles herramientas para ellos llevar, como en la prevención del dengue, por ejemplo, ¿no? Ellos no trabajan como es todo medicinal, o sea, indicarles o ayudarlos a poder llevar prevención a su tribu desde la parte medicinal. Y bueno, y hablando, lo llevamos a la transculturalidad, como hablaba Madeleine Leninger, de la cuestión de esto de lo que es las comunidades, ¿no? Cómo enfermería puede abordar a esta comunidad sin emitir juicios de valor, ¿no? Escuchar, empatizar y nada más. Bien, bueno, también otro ejemplo claro de cómo trabajar con transculturalidad, cómo lo fueron adaptando ustedes al caso bueno, que tienen que primero dialogar con el líder para llevar esta cuestión de prevención. Bien, bien. Doctor, Eli, ¿quería aportar algo? ¿Anda por ahí, Eli, compa? Acá estoy. Estaba escuchando todos los casos y estaba de paso haciendo análisis general. Son re interesantes todo lo que van aportando porque, sobre todo esto que vos decías, ¿no? Los aportes de casos con los cuales se encuentran día a día, ¿no? Y que también influye a la hora de poder pensar en las diferentes estrategias, ¿no? Y esto, la importancia de respetar también cuestiones culturales, valores y demás
siempre y cuando, digamos, tengan también un contexto, ¿no? Determinado y cómo poder buscar la vuelta a situaciones que a veces sobrepasan la práctica, ¿sí? Por ejemplo, esto que se hablaba en su momento, según tipos de creencia o prácticas específicas de las cuales no comparten, o incluso pensaba esto que decían, ¿no? De la comunidad, por ejemplo, en el hecho de que la persona que padece determinada problemática tenga que ser tercerizada por un otro, ¿no? Es como, bueno, a ver, cómo podemos trabajar desde ese lugar cuando la persona en cuestión no puede hablarlo en primera persona, ¿sí? Es como, bueno, hay que mediar por estas cuestiones culturales o ideológicas incluso, y bueno, ver cómo abordarlo para una mejor práctica más allá de estas que terminan siendo de alguna forma como algunos limitantes en ciertos aspectos, pero que a su vez nos permiten como, bueno, buscar nuevas estrategias. Yo estaba pensando Ampliar, un poco en todo eso. ampliar estrategias y ir buscándole la vuelta. Con un respaldo teórico como esto, ¿no? Sabiendo que hay un respaldo para hacer, que no son prácticas de la doxa, digamos, o del sentido común o de los rumores que se corren en la calle, sino que están justamente